José Luis Gómez Pardo, encantado de tenerte aquí un día más en nuestro podcast. Muchas gracias. Oye, yo tengo una pregunta así para romper el hielo, que es la siguiente. ¿Cuántos miles de millones, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo nos va a llevar conectar todos esos activos que tienen las empresas a lo que es una plataforma digital, digitalizar un poco esas operaciones, ¿no? Pues mira, miles de millones, te diré que no tanto, o sea, no es Ajá. tan caro como pueda parecer, y de hecho cada vez menos. Cada vez cuesta menos porque ya las propias tecnologías democratizan el acceso a las últimas novedades e incluso el coste unitario va descendiendo. Aplicamos esta economía de escala que llevada a la nube es elevado a n, y al final el coste unitario que tenemos de digitalización o de incluir activos y demás se reduce mucho. Y de hecho se da el caso, que es bastante paradójico, pero que me parece muy ilustrativo, de que la propia digitalización, en muchos casos, hablando de infraestructuras como más tradicionales, más industriales y demás, Uh-huh. se revalorizan. Al digitalizar una infraestructura se revaloriza per se. Entonces, el coste no es tanto. Yo estoy convencidísimo de que el ROI en todos los casos es muy alto y aparte el retorno de la inversión, el payback viene muy pronto. Entonces, ya te digo, esa idea de cómo de caro es, pues te diría que prácticamente nada, ¿no? En comparación con las ventajas que aporta. Uh-huh. Y continuando con esa pregunta y entendiendo los beneficios que ahora nos explicarás un poco más en detalle que este proceso y en especial pues Nexus Integra, ¿no? ofrece a los potenciales clientes. Mi pregunta es, ¿cualquier activo es susceptible de digitalizarse, de sumarse a estas plataformas de conectividad industrial, en este caso, o va a requerir también de unas inversiones en la actualización de esos activos? Sí, ocurren ambos casos. En muchos casos, si son activos medianamente modernos o con una tecnología más o menos reciente, tienen ya una serie de protocolos estándares, como puede ser OPC, por ejemplo, para integrar este tipo de los datos que generan estos activos y poder procesar estos datos, almacenarlos y demás. En caso de que sean equipamiento legacy, o porque por algún motivo no tienen este tipo de tecnologías, lo que se hace es introducir una pasarela que convierte los datos, imagínate, por ejemplo, del PLC a un formato de datos estándar industrial para ser consumidos y adquirir los datos que generan. Vamos a presentar, Isma, si te parece, a nuestro invitado, José Luis Gómez Pardo, que es director comercial en Nexus Integra. Por definirlo de alguna manera, ahora nos dirá él si está bien definido, pero bueno, una plataforma que pretende o permite impulsar la digitalización de las empresas a través de la conexión de activos y sistemas de información, utilizando Big Data o inteligencia artificial. No sé si José Luis más o menos está bien descrito o tienes algo que alegar o que añadir. Nada, lo has descrito perfectamente. Sí que por ponerlo en nuestra terminología, decimos que somos una plataforma de operaciones integral, desde el punto de vista que tenemos la capacidad de recibir datos de cualquier origen, estandarizar el proceso de adquisición y almacenamiento de esos datos para procesarlos y mediante, por ejemplo, el uso de tecnologías Big Data, Machine Learning y demás, convertir los datos en una fuente de conocimiento, en traducir los datos en información útil y de valor para la compañía y, sobre todo, para habilitar su transformación digital real, sostenible en el largo plazo y, muy especialmente, el mejorar el proceso de toma de decisiones al estar basadas en datos. Es el mayor valor que puede aportar un proceso de digitalización. Oye, cuéntanos quién sería un cliente tipo, no que nos des nombres, obviamente, si no puedes, pero quién sería un cliente tipo, de qué industria, de qué tamaño y qué beneficio le aportáis o cómo podéis hacer que se dedique a hacer su negocio mejor, qué es lo que le dais en ese proceso. Pues mira, tenemos principalmente 3 líneas de negocio, lo que llamamos Smart Industry, Smart Cities y Smart Building. Las primeras son más obvias, las Smart Industry es lo que conocemos como Industria 4.0, la digitalización de una industria tradicional que se beneficia de las ventajas de este proceso de centralización del dato y de generar valor a través de esos datos. En el caso de las Smart
cities, en Smart Cities, lo que ocurre es que aplicamos una capa una capa horizontal para recibir datos de todas las soluciones verticales, estas soluciones que dan una respuesta concreta a un problema de la ciudad. Podemos integrar todos estos datos para tener una capa de control y supervisión que da una visión global de 360 grados del estado de la ciudad, tanto en tiempo real como en series históricas. Y en el caso de los Smart Buildings se trata de aglutinar toda la información proveniente de los diferentes sistemas de gestión de un edificio singular. Por ejemplo, ponemos el caso de hospitales o de alguna tienda o algo que requiere de una serie de infraestructuras diferentes, también para centralizar el proceso de adquisición de datos y obtener valor de estos datos. Aquí en nuestro podcast hablamos, bueno, no tanto como nos gustaría de datos, porque hablamos de muchas cosas, pero realmente ¿cómo están cambiando los datos la industria? Ya sé que es una pregunta un poco obvia, pero para quien no esté tan al tanto de lo que está ocurriendo, ¿cuál es realmente la capacidad de cambio que tienen aplicar toda esta analítica que proponéis vosotros? Pues haciendo la vista un poquito más macro, expandiendo un poco la foto, viendo la foto grande que dicen los americanos, los datos no es que estén cambiando la industria, no es que están cambiando la economía, están cambiando el mundo. Si tenemos en cuenta que las mayores empresas del mundo a día de hoy se dedican precisamente a generar datos y monetizar esos datos, nos podemos hacer la idea de cuál es la magnitud de ese proceso de ser conscientes del valor que generan los datos. O sea, no ya solo lo más práctico y lo más cercano a nosotros en el día a día, que es optimizar un proceso productivo de una empresa, como pueda ser una industria cerámica, por ejemplo. Es obvio el poder recibir datos del tiempo de parada, poder optimizar que un pedido que salga del ERP automáticamente entre la línea de producción, la salida no tenga que estar basada en papel, como está en la actualidad, introducción manual de datos, etcétera, etcétera. Estos datos aportan un valor a la productiva diaria, pero no solamente eso, sino que puede llegar a aportar mucho más, como lo que te decía, el caso de llegar a convertirse en pocos años, en 15, 20 años, empresas que se hacen las más grandes del mundo por el simple hecho de generar muchos datos, procesarlos y darles un valor. Data Company, ¿no? Ahí, José Luis, hay un aspecto que va más allá de lo que es el hard, que es la parte cultural, ¿no? Y de creencia desde el top management y el middle management en lo que es una transformación digital y una data company. ¿Cuál es tu experiencia en torno a eso? ¿Dónde encontráis vosotros, digamos, los clientes más receptivos a esa transformación y incluso cuáles o en qué industrias encontráis más problemas, ¿no? más barreras? Pues mira, te diré varias cosas al respecto. Creo que la transformación digital aplicada a la industria, está condenada a hacer emprender un camino que la industria IT, la industria de tecnologías de la información, ya se emprendió. El abrirse a tecnologías en la nube, el abrirse a la securización, ese cambio de mindset que en la tecnología IT, por ejemplo, con soluciones software as a service, por poner un ejemplo, ya nadie piensa en otra cosa que no sea modelo software as a service, la industria todavía es más reticente a sacar sus datos fuera de sus facilities, a sacar esa información, a llevarla a la nube y demás, cuando realmente su correo electrónico ya lo hace tiempo. Pero sus datos de proceso no quieren hacerlo porque son más recelosos. Y ese cambio de paradigma que ya hizo el entorno IT está condenado a hacerse en el entorno OT. Entonces, respecto a esto, ¿quién es más reticente o quién es más abierto a esto? Pues te diré que la transformación digital no es tanto bien entendida, no es tanto una introducción de tecnologías o de procesos y demás, sino es un cambio de mentalidad, como bien decías tú. Es un cambio de querer hacer las cosas de otra manera, porque nosotros entendemos la transformación digital como el uso de la tecnología para hallar una ventaja competitiva, del tipo que sea, en cualquier sector. Entonces, es un cambio de cultura empresarial tan profundo que en mi experiencia y en mi entendimiento debe venir desde el mismísimo CEO, desde la parte más alta de la pirámide, debe ser promovido por las más altas esferas de la empresa y calar hacia abajo a todos y cada uno
de los que conforman una empresa, estén involucrados o no en la toma de decisiones, en el proceso productivo o en cualquier otro momento decisivo de la empresa. Entiendo. Y aquí, José Luis, vosotros has citado varias verticales industriales, ¿no? Comentabas la industria, comentabas el tema de los edificios. ¿Podrías poner un poco algún ejemplo de proyectos que habéis hecho? Pues hemos hablado bastante de industria, tal vez en temas de edificios, en temas de, yo qué sé, de Smart City, por ejemplo. ¿Y cuáles han sido los beneficios? Y también, desde mi punto de vista, me gustaría entender cuál es el cliente real en estas otras, digamos, patas, ¿no? industriales que definías tú al principio de la conversación. Pues mira, por aterrizarlo en un ejemplo concreto, que además es bastante bonito de explicar, es uno de los ejemplos más completos. Volviendo un poco atrás, para poner un poco el contexto de este proyecto, Nexus como compañía pertenece al grupo Global Omnium, es un grupo industrial clásico de gestión del ciclo integral del agua, más de 130 años de experiencia, y a través de los proyectos a los que tiene acceso Global Omnium, su rama tecnológica hídrica, hemos llegado, por ejemplo, al proyecto de la predicción del alcantarillado de la ciudad de Houston. Te cuento en qué consiste esto. La ciudad de Houston, en Texas, tenía una problemática muy concreta de inundaciones. Cuando llegaba a cierto nivel de lluvias, las alcantarillas, ¿no? El sistema de alcantarillado rebosaba e inundaba la ciudad. Entonces, lo que hicimos fue un proyecto en el que se sensorizó al principio una parte de la ciudad, luego media ciudad, y ahora ya fue caso de éxito en prensa hace poco, la ciudad completa. Esta sensorización nos permite tener datos en tiempo real, tanto de la presión como del flujo del agua del alcantarillado. Estos datos son adquiridos por nuestra plataforma, se intercambian, se cruzan esos datos con eventos pasados, tanto de inundaciones pasadas como de tareas de mantenimiento, con el forecast de cuál va a ser la previsión de lluvias. Mezclando todos estos datos tenemos pintado sobre una interfaz gráfica con el propio mapa de la ciudad de Houston qué zonas son susceptibles de desbordarse en siguientes lluvias, y no solo eso, sino qué tareas de mantenimiento son necesarias para evitar ese nivel de desbordamiento, incluso priorizarlas de manera semafórica en función de la criticidad que tengan. Esto es caso de Entiendo uso. que esto también se hace a nivel de áreas geográficas dentro de la ciudad y demás. Exacto, se puede segmentar por áreas, se puede ver en diferentes A lo zonas. mejor Incluso... Houston, bueno, es más plano y demás, pero otros sitios donde, no sé, una misma Barcelona o un Los Ángeles que, pues obviamente ese tipo de cosas afectan, ¿no? La orografía también. Claro, afecta cualquier dato que infiera en el proceso operativo, desde luego que tiene relevancia, pero esto es un simple ejemplo, un ejemplo concreto, muy específico de una aplicación muy concreta que sí que reúne esa toma de datos, adquisición de datos en tiempo real, ese cruce de datos con datos históricos, generar un data lake, aplicar algoritmia y machine learning y luego tener un output que todo el mundo entiende que el beneficio ahí es la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y evitar los daños causados por estas inundaciones. Pero esta misma tecnología, yo siempre digo, el beneficio es tan nuclear que igual que aplica a evitar el desbordamiento de la ciudad de Houston, como aplica en la digitalización de, como te decía antes, de una industria cerámica o la generación de una smart grid para tener referencia de quién consume más energía o qué energía estoy generando por autoconsumo y demás. Todo esto es aplicable en realidad a la práctica totalidad de industrias más allá de cualquier caso clásico que se nos ocurra. José Luis, aquí entiendo que vosotros, aparte de la plataforma y los algoritmos que tenéis por debajo, que comentabas antes, trabajáis además con socios de, por ejemplo, para la sensorización y demás. ¿Puedes hablar un poco más en profundidad del ecosistema que tiene una solución como la vuestra alrededor para brindar este servicio? Exacto. Nosotros, como te decía, brindamos una solución, una plataforma que consideramos transversal a toda la organización. Entonces, se requiere de un conocimiento muy específico y muy profundo en cada uno de esos campos o en cada uno de esos casos, tanto a nivel operativo como a nivel de suministro, mantenimiento de sensores, de equipos, de soluciones, ¿no? Entonces, para esto tenemos un ecosistema de partners
que están previamente homologados en nuestras soluciones, reciben una formación y demás, hay una relación de confianza previa. Y estos partners tienen tanta capacidad de ser independientes como que pueden llegar a desarrollar sus propias soluciones encima de la capa de adquisición de datos y procesamiento del dato que les facilita Nexus Integra. Ahorra muchos costes en el desarrollo de software, toda la parte de adquisición de datos, de almacenamiento, de permisos de acceso, de consulta a través de APIs externas, de conexión con múltiples orígenes de datos diferentes. Todo esto se solventa. Entonces, efectivamente, Nexus Integra lo compone nuestra plataforma y el gran ecosistema de partners en el que nos apoyamos. Oye, José Luis, en vuestros proyectos, y esto, a ver, no, creo que nos ocurre a todos en nuestros trabajos, el papel lo aguanta todo, el brochure. ¿Cuáles son los mayores retos que os encontráis a la hora de hacer lo que es la integración de estos activos o el deployment, ¿no?, de cualquiera de vuestras soluciones? Y supongo que variará mucho entre unos y otros, ¿no? Pero tal vez haya algunos, digamos, temas comunes que traen de cabeza y que dificultan y que ponen nervioso en algunos casos a los clientes y dificultan lo que es los proyectos. Pues sí que, sin ningún tipo de duda, el más recurrente y el más habitual y el más peligroso de todos es delimitar correctamente el alcance del proyecto, siempre. Porque la digitalización es algo que se conceptúa como tan etéreo, tan efímero, que todo cabe, como tú dices, ¿no? El papel lo soporta todo, todos queremos hacer de todo, pero luego los proyectos son proyectos. Tienen que tener un inicio y un fin, tienen que tener un proceso de implantación, de testeo, de validación, etcétera, etcétera. Y en este tipo de sectores, cuando se abre la puerta a digitalizarse, todo entra. Y es muy difícil segmentar y decir, hasta aquí llegamos y hasta aquí es lo que vamos a hacer bien. Tenemos este presupuesto a todos los niveles, tanto de dimensionamiento de recursos, como de oferta económica, como de capacidades, de proveedores, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, el tener claro a dónde se quiere llegar y utilizar la tecnología como un camino hacia esa meta es, sin lugar a dudas, el mayor obstáculo que nos encontramos. José Luis, si tenéis que imaginar, aquí ya sabes que nos gusta mucho hablar de futuro, me imagino que en vuestra empresa, en vuestro trabajo diario, veréis muchas cosas, ¿no?, que se pueden mejorar, yo creo que casi cualquier cosa, ¿no?, que miremos a nuestro alrededor, pero ¿cómo veis ese futuro en el que todo está conectado, todo está recogiendo datos y detrás hay una capa analítica que está intentando transformar esos datos en valor? No sé, una pincelada de cómo veis ese futuro en el que todo está tan conectado. Pues mira, te diría que el primer escenario que se me ocurre es un mundo mucho más sostenible, porque todo esto, como decía, más allá de hallar ventajas operativas o de eficiencias y demás, creo que una de las metas que nos tenemos que poner todos es el usar la tecnología, la transformación digital, para hacer que el mundo sea mucho más sostenible. Sería fácil de imaginar, difícil de implementar, pero fácil de imaginar, que podamos utilizar los recursos de manera que, incluso de forma automática, mi consumo de energía tienda a cero, mi huella de carbono tienda a cero. Yo tener un control exhaustivo de qué nivel de emisiones nocivas puedo llegar a tener para neutralizarlo. Todo esto es más allá, sí, por supuesto, el coche conectado y demás, todo esto está ahí, llegará y cada vez va a llegar más rápido, pero sin lugar a dudas creo que debemos concienciar de que la sostenibilidad tiene que ir necesariamente ligada a la transformación digital, tanto de industrias como de ciudades. Es interesante lo que comentas, porque siempre se suele ligar este tipo de cosas a la destrucción de empleo, ¿no? A las máquinas van a hacer todo por nosotros, no vamos a hacer nada. Y en realidad el discurso o el mensaje que estás transmitiendo es casi justo el contrario, ¿no? Que esto nos va a ayudar a vivir de una manera más sostenible y más respetuosa con nuestro entorno. Me parece muy interesante. No tenemos más tiempo, José Luis, ya lo siento porque es una conversación muy interesante, pero bueno, el crono manda. Así que te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y te enviamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, ha sido un placer, a vuestra disposición siempre. Gracias, José Luis.
Gracias, un abrazo. Bueno, Isma, igualmente muchas gracias a ti. Creo interesante aportar un par de pinceladas de 2 capítulos que pueden ser interesantes, ¿no? Y relacionados con este. Recordarás hace relativamente poco el número 55, el valor de los datos, hablábamos con Raquel Nebreda, y también en el número 3, allá por los inicios de este proyecto, cuando hablábamos de sistemas de información geográfica, yo creo que también hay cierta relación ahí con alguna de las cosas que hemos comentado aquí. Sí, desde luego. La verdad es que ambos muy interesantes y con este, junto a José Luis de Nexus Integra, pues otro más. Y Exacto. bueno, hablando de IoT, de Analytics, de conectividad y sobre todo más allá de lo que son nuestros smartphones y demás, sino en temas productivos, que es súper interesante lo que ha contado José Luis. Así que Sí. un placer. Muchas gracias de nuevo. A vosotros. Bueno, Ismael, José Luis, gracias a los dos. Os mando un abrazo muy fuerte a nuestros oyentes y también a quienes nos están viendo. Como siempre, pues recordad que en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, es donde publicamos todo lo relativo a cada episodio y ahí también vais a poder ver más información sobre el proyecto de Nexus Integra. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.